Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Ríos y esto es Berea en Casa. Bienvenidos. Hay dos cosas que son contagiosas y aún una tercera de la cual te quiero hablar hoy. Pero antes de hablar de eso, quisiera decirte que hoy mucha gente está preguntándose dónde está Dios o por qué Dios permite estas pandemias. Y tal vez algunos piensen que Dios mandó estas pandemias. Pero la realidad es esta. Dios no envió esta pandemia. Él no la ocasionó. Él no la hizo. Él, en el origen, hizo todo hermoso. Él hizo todo perfecto. La escritura dice que cuando él vio todo lo que había dicho, lo que había hecho, perdón, he aquí era bueno en gran manera. Dios no se equivoca. Dios había hecho una creación maravillosa, con provisión, con toda su presencia, con todo lo maravilloso que Él puede darnos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos una pandemia al día de hoy? Bueno, el problema no es Dios. El problema es que en Génesis 3, el hombre le dio la espalda a Dios. Al comer del fruto, del cual Dios le había prohibido, el cual Dios le había dicho que ese fruto era el conocimiento del bien y del mal. Le iba a dar el conocimiento del bien y del mal. El hombre prefirió tener él mismo ese conocimiento en lugar de creerle a Dios que es bueno y que es malo. Al hacer eso, el hombre definió o trató de definir qué es bueno y qué es malo. Y hasta el día de hoy seguimos tratando de definir nosotros qué es bueno y qué es malo. Por eso digo, le dimos la espalda a Dios. Al darle la espalda a Dios, la tierra está bajo maldición. La tierra ya no tiene la bendición de Dios. Así que todo lo que tú ves, todo lo injusto, todo lo malo que ha sucedido desde Adán y Eva, desde Caín y Abel, no tiene que ver con lo que Dios quisiera, sino con lo que el hombre ha ocasionado. Esta pandemia no es la excepción. Pero hablando de las pandemias, intensifican el curso natural de la vida, intensifican nuestro propio sentido de mortalidad y fragilidad. También intensifican las oportunidades de mostrar amor intercultural e incondicional. Te dije al principio que hay dos cosas y aún una tercera que son muy contagiosas. Y la primera de ellas es los virus. Por supuesto, ahorita estamos hablando del COVID-19 contagioso, se pasa de una persona a otra. A través de las épocas ha habido diferentes pandemias. La historia está llena de pandemias y todas ellas tienen que ver con enfermedades que se transmiten de una persona a otra. En los 2000 años casi de historia de la iglesia, ha habido tantas pandemias y en todas y cada una de ellas la iglesia ha sido un baluarte, alguien que ayuda, ha sido una forma de mantener a la humanidad a salvo, arriesgando sus propias vidas y de ello hay muchos escritos que dan testimonio. Pero en esta pandemia, o en las últimas dos tal vez, en esta pandemia, la diferencia es que ya hay un sistema médico bien establecido, hay prácticas médicas, hay un montón de artículos científicos que nos hacen ver que nosotros cuidando a otros, nosotros que no sabemos o que no somos profesionales, me refiero, solo estorbaríamos a lo mejor. Así que hoy, en esta pandemia, una de las mejores cosas que puedes hacer es cuidarte a ti mismo y cuidar a tu familia. Se nos ha pedido que no salgamos de casa, más que para lo más indispensable, para lo más necesario. Hoy, en este día, cumplir el mandato de Dios de amar a los demás como a ti mismo, probablemente signifique quedarte en casa, no contagiar a otros. Si no puedes hacer algo de una manera profesional, si no eres un médico, si no eres alguien que puede hacer la diferencia, lo mejor que podrás hacer en esta época, para empezar, es cuidarte a ti mismo y cuidar a los demás. Pero eh, hablando de esta pandemia en particular, los números, a mí me gusta ver los números siempre, los números son alarmantes en realidad. Miles, cientos de miles de enfermos alrededor del mundo. Pero si hacemos la cuenta, si hacemos un análisis, estamos hablando de que en China, que es el país donde comenzó todo esto, tan solo el punto 0,000
6% de la población ha adquirido el virus. 0.0006%. En España, que es el porcentaje más alto, es el 0.102%. Es decir, es muy bajo, tan bajo como 1 en 1.000.000. Lo que es mejor desde mi punto de vista es que hasta el momento el porcentaje de letalidad, es decir, las personas que mueren por este virus, que ya son infectadas, es tan solo del 4.5%. Es decir, que ese 0.0006%, el 94.5% de ellos tienen la esperanza de ser sanados. Es un número muy alentador. Para mí es algo que me da mucha tranquilidad, mucha paz. Pero reconozco algo. Los números no significan nada cuando alguien cercano a ti o cuando tú mismo te enfermas. Los números son fríos. Los números no cuentan la historia personal. Los números no hablan de las familias que están sufriendo desgracias. Así que, ¿por qué estamos sufriendo tanto si el porcentaje es tan bajo entre comillas? Bueno, por la segunda cosa que es muy contagiosa. La primera, los virus, dijimos, pero la segunda cosa que es muy contagiosa y probablemente es más contagiosa es la incertidumbre. La incertidumbre sucede cuando no estás confiando, cuando no confías, cuando no sabes qué esperar. Es lo que hoy vemos. La gente no confía ni en los gobiernos, ni en los sistemas de salud, ni en que se nos está diciendo toda la verdad. Por todos lados hay información. En febrero de este año, la Organización Mundial de la Salud dijo que el problema más importante que estábamos sufriendo no era la pandemia, sino la infodemia, es decir, el desbordamiento de información real y falsa, con expertos y con expertos. En todos lados has escuchado acerca de esta pandemia, en todos lados has escuchado remedios, en todos lados has escuchado un montón de cosas. No faltaba, por supuesto, desde el principio, que hubiera teorías conspiracionales o conspiracionistas. Era cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque no hay certidumbre, no confiamos en que nos estén diciendo toda la verdad, no confiamos en que estemos sabiendo todo. Cuando hay incertidumbre, se nos dice un estudio que se hicieron acerca de la neurología en el año 2005. Dice que cuando hay incertidumbre, cuando las cosas no son claras, se activa en el cerebro la amígdala. La amígdala es donde se guardan las emociones más básicas o más fundamentales del hombre. Entre ellas, el miedo, el enojo, entre otras. El sentido de autopreservación. Así que cuando hay incertidumbre, hay miedo. Cuando hay miedo, muchas veces hay enojo. Cuando hay miedo, se vuelve irracional. Tú puedes pensar en personas que temen al agua, o que temen a las arañas, o que tienen una fobia tremenda a ciertas cosas. Esos miedos están en la amígdala y son, podríamos decirlo, irracionales. Por eso es que ahora estamos viendo los anaqueles de papel de baño vacíos y los anaqueles de jabones llenos. Porque es algo irracional, porque es algo que está muy, muy metido en lo más fundamental que tenemos, la amígdala, en los sentimientos más básicos, la autopreservación y el miedo, la ira. Eso está sucediendo y eso es muy contagioso. Tú lo estás viendo, por todos lados están sucediendo cosas. Pero ¿cómo podemos vivir tranquilos en esta época en donde estamos viendo que hay una debacle financiera, las bolsas de valores están subiendo y bajando, sobre todo desmoronándose, y todo parece que va mal? Bueno, yo creo que tenemos que creer lo que la Biblia dice. La Biblia dice allá en Primera de Juan 4:18 que el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. El temor es un castigo, el temor ya es un castigo, el temor por sí mismo ya es una cárcel, ya es una prisión. Pero en medio de las pruebas, en medio del temor, en medio de ese miedo, allí es donde tenemos que reconocer que las personas siempre han
volteado a ver hacia arriba cuando tienes miedo. Y esta es la oportunidad que tenemos. Porque la tercera cosa que te decía que es contagiosa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es aquella que nos da la esperanza de que esto va a salir adelante. La fe es la que nos permite saber que aun cuando a nosotros mismos nos diera este virus tan tremendo, algo mejor viene. Uno de los personajes que a mí me encantan de la Biblia es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre de fe, pero él no tenía una fe ciega, una fe religiosa. Él tenía fe porque él había visto a Cristo resucitado y la esperanza de todo aquel que cree en Dios es esa. No que tiene una idea, no que tiene una fantasía, no que tiene algo simplemente, sino que cree en un Cristo que venció a la muerte. Amigo, amiga, si tú crees en Cristo, dice la Escritura, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Cristo ha puesto su vida, su confianza en Él, al grado que no importa lo que venga, no teme a lo que venga. El cristiano no le tiene miedo a la muerte. La muerte es un medio solo para llegar al Señor. Por supuesto, no tenemos que buscar la muerte, pero sí no tenemos que temerla. Y Pablo era una persona que vivía así. Y me gusta mucho un pasaje que se encuentra ya en el libro de Hechos, capítulo 27. En el libro de Hechos, capítulo 27, es cuando Pablo ya está siendo llevado a Roma para ser enjuiciado. En este capítulo, tú puedes leer desde el versículo 1 que Pablo es enviado vía barco, ese barco va navegando a sotavento ahí, costeando. Hay muchos problemas los que están sucediendo para que Pablo pueda llegar a Roma finalmente. Pero antes de llegar, suceden cosas. Están a punto de naufragar y hay miedo. Y dice ahí Hechos, capítulo 27, comenzando en el versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Así que en este pasaje, Pablo mismo entiende que hay un peligro. Él sabe lo que viene, era un hombre muy culto, pero además muy probablemente el Señor se lo reveló, no lo sabemos. El caso es que Pablo entiende, ¿saben qué? Veo que esto va a estar muy mal, no deberíamos de salir. El problema es que Pablo no era un pasajero, Pablo era un prisionero y entonces no tenía mayor voto ahí. Él tenía que ir a donde lo llevaran, él no tenía ninguna forma de escaparse de esto. Pero Pablo ya lo sabía, Pablo tenía esa precaución, Pablo tenía eso que Dios nos ha dado de cuidarnos, de protegernos, de no tentar a Dios. Y yo creo que esta es la etapa en la que en algunos países todavía estamos. Cuidado, todavía no llegamos a lo peor. En nuestro país, en México, todavía no llegamos a lo peor. Esto apenas está empezando. Así que tenemos que tener cuidado. No, si podemos, no salgamos. Pablo estaba prisionero, él tuvo que salir. Pero así que salió a ese evento, así que salieron allá a esta navegación y estuvieron teniendo problemas, después de un tiempo, allá en el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Qué tremenda cosa. Lucas, el escritor, dice que él mismo y los que estaban con él, no sabemos quiénes, pero prácticamente todos, ya habían perdido la esperanza de salvarse. Pablo se los había advertido, pero algunos días después, el miedo se había generalizado. Ya nadie, ni aún Lucas, siendo un creyente, tenía la confianza de que esto iba a poder salir. El miedo es muy contagioso, pero Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida.
Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Así que Pablo, después de ver lo que está sucediendo, les dice: bueno, te lo dije, me hubieras hecho caso, si me hubieras hecho caso, te habrías evitado todo esto que estamos viviendo. Pero ahora te animo, porque Dios me ha dado una promesa. ¿Sabes? Ahí Pablo comienza a ejercer su propia fe. Él comienza a decir: bueno, yo sé que mi Dios me protege, yo sé que Dios al que yo sirvo no es un Dios muerto, yo confío en Él. Y Él les está alentando, les está exhortando. Pero, ¿sabes? La fe no se contagia tan rápido, desgraciadamente. Si así fuera, ya todos tendrían fe. Pero la fe es algo que sí se puede contagiar, y se puede contagiar con un poco de tenacidad. Después, lo que tú puedes leer en este pasaje es que ellos están siguiendo, navegando, tratando de avanzar. Parece que tienen el viento que ya querían, y al final les llega un huracán llamado Euroclidón, y después están prácticamente ya encallando. Y están con todo el miedo porque saben que de un momento a otro pueden suceder cosas. Los marineros, los de la nave, están procurando abandonar la nave, y eso siempre sería una mala señal. Quiere decir que ya no hay ninguna esperanza. Y en medio de esa revoltura de sentimientos, esa adrenalina que se está ahí mezclando, en el capítulo 27, versículo 33, Pablo les va a decir algo muy importante. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Así que ahora Pablo no solo está alentándolos con palabras, sino ahora él está ejerciendo la fe, poniéndola en acción. Muchachos, tranquilos. Llevan 14 días sin dormir, 14 días sin comer. ¿Te puedes imaginar lo que eso sería, tratando de salvar una nave? Desgastados, cansados, frustrados. Y Pablo les dice: tranquilos, es momento de comer. Alaba a Dios, de acuerdo a la tradición judía. Bendice el pan, lo parte, y entonces empieza a comer. Y lo interesante es que 276 personas, al ver a Pablo tan confiado, en medio de toda la tormenta y prácticamente encallando, también comen. Tranquilos, se contagiaron de la fe. Así que yo te pido en el nombre del Señor que en este momento, en estos días, tengas fe. Ten fe para ti. Yo sé que Dios vive. Escúchame bien, yo sé que Dios vive. Yo sé que Dios tiene el control de esta plaga. Yo sé que Dios tiene tu vida bajo sus manos. Pero tú tienes que tomar una decisión. ¿Vas a creer en Él o no vas a creer en Él? Tú tienes que tomar la decisión de si tu vida la pones en las manos de Él o no las pones en las manos de Él. La decisión es tuya. Tú en este momento puedes vivir tranquilo, puedes vivir confiado, o puedes seguir viviendo en temor. Dependerá de ti. Dios no te va a obligar, Dios no quiere obligarte. Dios nos hizo para tener una relación de amor, y el amor no se puede forzar. Por eso Dios no nos forza. Por eso Dios no nos ha obligado a hacer su voluntad, ni a los buenos ni a los malos, porque Él es bueno. La decisión está en ti. Y quiero que sepas, tú que me estás escuchando,
y que a lo mejor ya tienes el virus o algún ser querido tuyo lo tiene. Quiero que sepas esto. A Dios le duele tu dolor. Dios está dolido por todos los que están sufriendo. Este es el momento en el cual tú puedes tener confianza, tener fe. Dios te está buscando. Dios no te envió esto. Pero si Dios lo permitió, Él lo puede convertir en algo bueno. Todos algún día vamos a morir. La muerte es lo único que tenemos en común todos. Si Cristo no viene antes, todos vamos a morir, de alguna forma o de otra. La pregunta es, ¿qué va a pasar después? Si estás preparado para ese momento. Hoy puedes estar preparado. Si tú quieres hoy estar preparado, si tú quieres ya no tener miedo, si tú quieres dejar la incertidumbre y vivir la certeza, la plenitud, la fe, hoy puedes hacerlo. Y si quieres hacerlo, solo tienes que reconocer que le diste la espalda a Dios junto con todos los demás, que no tomaste en cuenta a Dios para vivir como Él decía, sino como tú querías. Decirle, Señor, me arrepiento, entra a mi vida, te reconozco como mi Salvador. Haz esta oración conmigo ahí en tu lugar, si tú lo quieres hacer. Frase a frase, con tu corazón, repite. Padre Celestial, en este día, yo reconozco que soy culpable de darte la espalda. Te pido me perdones. Te reconozco como mi Salvador, el que pagó mis pecados, el que pagó mi castigo. Te invito a que entres a mi corazón, que formes parte de él. Y a partir de ahora, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Te bendigo por lo que venga. Te bendigo por todo lo que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración y lo crees, la Biblia dice que el día de hoy tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ya no importa lo que vaya a pasar, o al menos no importa tanto. El mismo Pablo nos diría más tarde, por cierto, estoy seguro que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ten confianza, lo que viene es mucho mejor. Estar con el Señor es mucho mejor. Pero mientras no estés con el Señor, sigue el ejemplo de Pablo. Contagia a otros de fe, de tal manera que tú puedas decir como Él, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.